Para mí realmente es un honor porque, como lo dijiste, la Fundación Santa Fe, desde la vida del profesor Patiño y luego con los grandes amigos que están presentes en el escenario, pues ha sido parte de mi educación. Tal vez el hecho de llevar 4 décadas en provincia y de tener un entrenamiento en trauma y cuidado crítico hace de que una de mis pasiones siga siendo el trauma. Por eso me voy a referir hoy a las lesiones penetrantes que atraviesan el mediastino, que plantean una situación extremadamente desafiante para quienes atienden a estos pacientes lesionados. Debido a las estructuras críticas de esta región, estas lesiones tienen una tasa alta, muy alta de mortalidad. Me voy a referir en estos 20 minutos en un pequeño homenaje al maestro José Félix Patiño, la motivación histórica que hay del trauma de tórax, la epidemiología moderna, aspectos claves y diagnóstico del manejo y los casos clínicos referentes de experiencia en nuestro centro de referencia. Esta era los escenarios donde nosotros podíamos compartir con el maestro José Félix Patiño. Estos eran los escenarios que compartíamos con el maestro Patiño en todos los congresos. ¿Qué significa para nosotros el doctor Patiño, los que tuvimos el honor de ser sus estudiantes? Realmente eran una lesión de vida, donde podíamos aprender, era subir los niveles de conciencia, sanar y despertar de lo más profundo de nuestro ser. Para ejercer la medicina, para ejercerla bien, se requería una profunda base cultural y un sólido conocimiento intelectual, porque la medicina no solo es destreza clínica, es también la observación de valores, de comportamiento, de responsabilidad y especialmente es vocación y compasión. ¿Cómo no recordar al maestro su pasión por la ópera? Decenas de discos llenaban los estantes de las paredes del cuarto, sin titubear encendía el equipo de sonido y la voz de María Callas inundaba el ambiente. Quiero en 2 segundos una de sus obras preferidas, que era La Traviata de Giuseppe Verdi, para que la puedan compartir. Entrando en tema, en la perspectiva histórica, vamos a llegar a lo que es el trauma de tórax y su historia, que está dada en la medicina griega. Durante años se consideró que procedía de leyendas y poemas épicos como la Ilíada y la Odisea de Homero. Y es ahí donde encontramos la primera descripción en la Ilíada del canto 4, donde se refiere a la herida de Simoísio por Ayaz, hijo de Telamón, donde dice: hirióle este en el pecho junto a la tetilla derecha y Broncinea lanza le salió por la espalda. Ilíada del canto 4, y se describe también ya que las heridas en el pecho todas no eran mortales. Igualmente en este recorrido quiero resaltar lo que eran los templos de Asclepio, donde estaban y se curaban a los guerreros y eran cuidados por los monjes. Igualmente, ya en las escrituras de Evers se figuraba el trauma y en él el trauma de tórax. Viene la época de Hipócrates y la época de Ambrosio Paré, dado como el padre de la cirugía moderna, como lo refirió ahorita el conferencista anterior. Igualmente, quiero referirme a este artículo, Mediastinum, que se publicó en el 2021 y que trae apartes muy importantes, entre ellos la epidemiología. En la epidemiología de los diferentes artículos revisados no encuentra uno algún artículo donde realmente por autopsias se tenga un número de pacientes que fallecen por trauma a nivel de mediastino.
ni tampoco por transporte. Pero los datos que creo que son importantes de saltar es que el 46% ingresan con una estabilidad hemodinámica, 53% ingresan al hospital con inestabilidad hemodinámica y de ellos 51% son trasladados al quirófano, con una mortalidad del 43%. Las lesiones predominantes siempre son por arma de fuego, arma cortopunzante o empalamientos. Y los órganos más lesionados está el corazón, sobre todo en la parte posterior, bien difícil de manejar, y igualmente lo que es el arco aórtico con el tronco inominado, la parte de la carótida y la parte de la subclavia izquierda. Igualmente otras de menos proporción están las venas pulmonares, raramente lesiones traqueales y menos en proporción del 20% están las lesiones esofágicas. En esta misma revista hacen una clasificación de lo que es el trauma transmediastinal, trauma balístico con herida de entrada y salida en lados opuestos del tórax, trauma balístico con sola herida e imágenes que demuestran el proyectil retenido en el lado contralateral o dentro del mediastino, una herida de tórax penetrante en el tórax central, y heridas de entrada en el tórax con signos duros de estructuras mediastínicas. Aquí, en esta gráfica anatómica, podemos decir que cualquier espacio que se encuentre en este mediastino es virtual, debido a que todos, tanto el corazón como la parte de la parte digestiva y la parte de la vía aérea y la aorta torácica se encuentran completamente fusionadas, diría, y entonces es muy difícil pensar que un trayecto pueda en determinado momento no lesionar uno de los órganos de los cuales se encuentra. Muy importante tener en cuenta los vectores posibles que se encuentran, debido a que en determinado momento pacientes en extremis deben ser llevados a cirugía y solamente de pronto la perspicacia de un cirujano pueda en determinado momento ver cómo hace la exploración del mediastino. E igualmente pensar que no solamente la cavidad torácica puede estar comprometida, sino también la cavidad abdominal y la parte de la área del cuello. Esto es otra de los vectores para tener en cuenta cuando uno lo ve, y sobre todo la parte del opérculo torácico, donde vemos la salida de los grandes vasos que generalmente ponen en peligro y en estado de extremis a los pacientes a su ingreso. Así es de que en el siglo pasado, durante todas las décadas, generalmente lo que se consideraba de las heridas transmediastinales era un signo blando, por lo tanto eran candidatos a una toracotomía, y las discusiones para esa época se enfocaban realmente en la escogencia de las incisiones para abordar el mediastino, e igualmente sobre test o exámenes diagnósticos para los pacientes estables. Desde 1980, 96, finalizando lo que era el siglo pasado y en este siglo, ingresan las imágenes computarizadas, que han relacionado el diagnóstico de lesiones casi virtuales de todos los órganos del sistema mediastinal y torácico. El objetivo de estas imágenes en el área del trauma transmediastinal está en enfocar un diagnóstico temprano que permita en el paciente estable un manejo no quirúrgico. Grossman informa igualmente que es importante tener una anatomía clara de lo que es el mediastino para poder así, con un TAC y en cortes sagitales, poder recorrer todo lo que es el trayecto de los proyectiles para saber exactamente lo que en determinado momento pueden ser factores de riesgo de alguno de los órganos. Carpenter fue uno de los primeros que pudo mostrar que era ayuda a tomar decisiones, y tanto Rems como Richardson y Asensio, todos ellos complementaron la fortaleza de lo que eran las imágenes en el trauma transmediastinal. En nuestro centro, en nuestro hospital, ya tenemos lo que es las imágenes rápidamente que podemos hacer, tanto desde el tipo de vista de verlo de una imagen
tridimensional podemos ver las imágenes mediastinales. En los cortes sagitales podemos ir viendo los trayectos y las relaciones con los grandes vasos. Es decir, en 7 minutos nosotros podemos tener ya un diagnóstico para ingresar un paciente tanto en un estado de observación o llevarlo a cirugía. Nosotros empleamos el TAC corporal con medio de contraste para de una vez hacer una delineación de la parte vascular. Este artículo me parece importante cuando dice la visión de lo que se debe de hacer. Lo importante es planear y tomar una conducta secuencial que sea rápida y segura. Es decir, lo más importante es el examen clínico y es la clave, y son las preguntas. ¿Quién necesita cirugía? ¿Qué tiempo tengo? ¿Quién se puede observar? Rápidamente, en este momento, los cirujanos hemos cambiado el estetoscopio por tener la ecografía en nuestra mano y en urgencias hacemos rápidamente nuestro fax y este fax nos descarta patologías que en determinado momento ponen en peligro la vida del paciente, como un taponamiento pericárdico e igualmente un neumotórax a tensión. Si la situación la descartamos con nuestro FAS, entonces podemos pasar a este paciente que tiene una herida transmediastinal a otros estudios donde podemos emplear en nuestro TAC. Aquí vemos a nuestro residente en el cual está haciendo el ECOFAS extendido, el paciente con una herida transmastidal, con dificultad respiratoria. Hacemos todos los principios de ATLS e encontramos que el paciente tiene un neumotórax a tensión, colocamos un tubo de tórax y comenzamos una reanimación. Las reanimaciones las hacemos directamente, reanimaciones permisivas, hipotensivas. Igualmente tenemos listos nuestros equipos de transfusión y los equipos de hacer colocar una vez el ácido transasémico y el gluconato como está descrito con los principios de la ATLS. Ya lo había dicho Harpenden, que la trayectoria es lo más importante, el conocimiento práctico de la anatomía y la exposición y las incisiones. Las heridas transmediastinales es importante no pasar heridas desapercibidas que generalmente corresponden al esófago. Entonces es muy importante el alto índice de sospecha que tengamos, evitar cirugías innecesarias y descartar siempre lesiones de la médula espinal. Tenemos las diferentes incisiones, cómo accedemos nosotros a la parte mediastinal por una esternotomía extendida al cuello, a la parte cervical, supraclavicular, cómo podemos extendernos por vías laterales, ¿cierto? O por una incisión de clancha. Para mí fue muy importante cuando enfoqué este tema y discusiones siempre se presentan cuando hablamos de las incisiones, pero creo que lo más importante de las incisiones es uno, primero, ¿qué es lo que uno no va a ver cuando escoge uno la incisión? Si escogemos una toracotomía izquierda, ¿qué es lo que no vemos? La aurícula derecha, la vena cava superior, la vena ácigos, la vena cava inferior, la raíz de la aorta, la arteria subclavia derecha, la carótida, la innominada, la arteria pulmonar derecha, el pulmón derecho, la mamaria derecha, el esófago proximal, el bronquio derecho y el diafragma derecho. ¿Qué no vemos por una esternotomía? La aorta descendente, me excusan ahí que dice descendiente, lóbulo izquierdo inferior, esófago proximal, esófago distal, la carina, el bronquio derecho y el bronquio izquierdo. Nuestros pacientes los clasificamos no por regiones. Es importante siempre clasificarlos por su estado hemodinámico cuando llega y para nosotros el paciente llega en extremis y en extremis quiere decir que llega con una respiración agónica de esfuerzo, pero no tiene tensión arterial. El inestable y el estable. En nuestra institución, estos pacientes suben directamente para ser reanimados en salas de cirugía. Como lo decía, tenemos que tener unos parámetros claros, un algoritmo claro de qué debemos de hacer con nuestros pacientes. El paciente en extremis en nuestra institución sube directamente a salas de cirugía y en salas de cirugía preguntamos si este paciente tuvo reanimación más de 15 minutos o si el paciente era un trauma cerrado
y si es así, abortamos el proceso de continuar con una toracotomía. Si es así, continuamos con una toracotomía y según los hallazgos procedemos. E igualmente, cuando el paciente llega inestable, iniciamos, como lo informé ahora, comenzando con el ultrasonido y después continuamos con el resto de exámenes según nos vaya dándonos la pauta el paciente y la dinámica del paciente. Los pacientes que subimos en una hemorragia torácica desanguinante, bien tienen un taponamiento cardíaco, tienes una neumotoras a tensión, y los órganos más afectados fueron los que ya enumeramos según la parte casuística. Este es un caso de un paciente que subimos en extremis, no ni siquiera lo alcanzamos a entubar, sino le hicimos una toracotomía extendida o un clanchel. Realmente nosotros en este momento no contamos con REBOA. Ya nosotros hicimos el curso de REBOA, estoy de acuerdo con muchas situaciones del REBOA. Nuestro REBOA que tenemos nosotros es nuestro residente que es digital, coloca sus dedos sobre la aorta, no la clampea, mientras nosotros miramos rápidamente el sitio. Este paciente tenía destruido el pedículo vascular pulmonar derecho, por ende procedimos a hacer una neumonectomía del paciente, y estos pacientes, de hecho, es una incisión grande que pierde más sangre, está expuesto a mayor pérdida de líquidos. Estos pacientes los sacamos con un BAC, hacemos un empaquetamiento, digamos, de toda la parte del tórax, colocamos el BAC y una vez el paciente lo tenemos estable, hacemos el cierre del clancha. Otro caso de pacientes inestables, tenemos el caso característico de un paciente que llega taponado, con una ingurgitación yugular, con la triada de Bell, con un pulso fisiforme. Este paciente no hay ninguna contraindicación que el paciente debe ser llevado a cirugía, y en cirugía encontramos este paciente, el cual tenía una herida de la descendente anterior, y no fue posible que nosotros pudiésemos parar el sangrado sin ligar la arteria, y nos tocó ligar la arteria. Posterior a ello, llevamos el paciente a circulación extracorpórea y hicimos la reconstrucción de la descendente anterior con una mamaria. En el caso, el que tenía al lado izquierdo era un paciente que ingresó con una herida en el lado subclavio derecho y se alojó en la parte del pulmón izquierdo. Este paciente fue llevado en horas de la mañana, le hicieron una esternotomía. Los hallazgos que encontraron fueron mínimos, tal vez un neumotórax sobre el lado izquierdo, le colocaron un tubo de tórax, revisaron todo el trayecto y no encontraron una fuga o un foco realmente de exsanguinación. Por ende, lo pasaron a cuidado intensivo, y en cuidado intensivo a las 12 horas, 13 horas, me llaman sobre las 2 o 3 de la mañana, y el paciente se encuentra sin tensión arterial. Por ende, hago una toracotomía lateral y encuentro en este paciente un hematoma intrapulmonar completo. Entonces hago el clampeo nuevamente del pedículo. Si ustedes ven, se ve el proyectil donde se alojó y tenía el compromiso de los vasos a nivel central, por lo tanto también terminó en una neumonectomía el paciente. El paciente no fue sino clampearlo y rápidamente lo pudimos recuperar del choque. Igualmente, aquí está la parte donde está la histología. Es importante de esta histología algo donde las resecciones del bronquio eran viables después de 12 o 24 horas. Hemos tenido algunas discusiones cuando hacemos el clampeo, por cuántas horas puede ser viable el clampeo de todo el pedículo, y generalmente lo que dicen los articulistas es no más de 4 horas. En sí,
Para resumir lo que es el control del daño de tórax, tenemos la toracotomía de emergencia con el clampeo aórtico y el clampeo iliopulmonar. Este clampeo aórtico realmente ahorita, donde existe el programa de cirujano de trauma, se emplea mucho lo que es la parte de la resucitación del paciente con el REBOA. Entonces, el REBOA lo que hace es un clampleo interno de la zona 1, es decir, de la parte supraórtica, y hace lo mismo que hicimos con la toracotomía. Hay algunos casos descritos inclusive para lesiones de la arteria subclavia, pero pasando en el segundo segmento y no en el primer segmento de la arteria subclavia. Entonces creo que definitivamente donde se tenga el empleo, se tenga toda la parte de la estructura, creo que es muy buena opción el hecho de tener uno el REBOA para poder restablecer la hemodinamia del paciente. Realmente para nosotros es difícil porque nosotros de noche solamente estamos el cirujano y un residente que puede ser un R1, y para esto siempre se requiere tener dos cirujanos para que uno esté trabajando sobre el paso del REBOA y el otro esté haciendo la parte quirúrgica como tal. El objetivo de esto, pues simplemente es una reoperación planeada y hacer las técnicas simples y definitivas, empaquetamientos de la parte del tórax, en la parte pulmonar las empleamos mucho, y creo que en conclusión, en la parte de estos pacientes, debemos de tratar de preservar al máximo los tejidos viables, porque un pedículo pulmonar clampeado puede conllevar la muerte hasta en un 50%. Para los pacientes estables, pues seguimos nuestro algoritmo, y para el paciente estable le vamos a hacer la placa de tórax, el ultrasonido cardíaco, el TAC contrastado, y aquí muy importante lo que decía Camper. Si existe un hematoma mediastinal, un nemo mediastino, proximidad de grandes vasos y el esófago, estos pacientes se deben de focalizar para solicitar los exámenes correspondientes, la angiografía, la esofografía, la broncoscopia y todos los estudios, y si alguno es positivo, pues se dirigirá el tratamiento, ya sea mínimamente invasivo o desde el punto de vista de cirugía abierta. Igualmente tenemos los que no están estables, pues van a tomar el algoritmo de la cirugía, si es así la indicación. Es importante recordar a Rickerson y al doctor Borlasser, que hicieron la anotación sobre el 86, sobre el 81, de que los pacientes que llegaban estables eran aquellos que se podían observar. Entonces, esto es algo que todavía sigue dentro de la literatura y en los últimos artículos revisados. Importante, nuevamente, resaltar que la sospecha clínica es lo más importante, la trayectoria de los proyectiles, la evaluación rápida e inmediata de ATLS, la vía aérea, el estado hemodinámico y la necesidad del control de la hemorragia. En la literatura se encuentra que el acceso quirúrgico, lo más frecuente es la esternotomía. Yo siempre que tengo alguna situación de discusión, pienso que es una escuela que se debe hacer lo que uno sabe hacer y con lo cual le va a uno bien. Por lo tanto, nosotros no empleamos la esternotomía en los pacientes que son críticos, que están en un estado realmente agónico. Empleamos la toracotomía anterolateral, con la cual llevamos muchos años haciéndolos y podemos hacer muy rápido nuestro clampeo, y la toracotomía de Clanchel, que tiene un 3% de mortalidad, que en determinados escenarios es muy criticada, pues el año pasado sale este artículo donde concluye que definitivamente la toracotomía de Clanchel, ¿cierto?, no tiene tal vez lo que uno siempre piensa, mayores complicaciones. Mire aquí lo que dice el artículo en resumen, que la toracotomía de reanimación salva vida en pacientes seleccionados y se puede lograr a través de una toracotomía lateral izquierda o una toracotomía de cancha. Puede proporcionar una exposición adicional, lo que facilita ciertos procedimientos quirúrgicos
pero la pérdida adicional de sangre y el calor y el tiempo para realizarla pueden aumentar las complicaciones. Aún no se ha informado, hasta el año pasado que salió el artículo, ninguna comparación multicéntrica, prospectiva y técnica. Y mire que este artículo recoge una experiencia de 1.200 y igualmente de 46 centros de trauma desde junio del 14 hasta el 2020. Y en conclusión dice que la toracotomía de Clanchel facilita los procedimientos torácicos que salvan vidas sin aumentar las complicaciones sistémicas o torácicas en comparación con las otras que son sometidas a una toracotomía lateral o otro tipo de toracotomía. Esto, referencia, está en el Colegio Americano de Cirujanos en la revista. Las lesiones transmediastinales, esta revisión de Burak, de pacientes estables que se han evaluado, encuentra que la ecocardiografía transtorácica versus el TAC utilizando el medio contrastado y oral y en el tracto digestivo de 207 pacientes, el uso selectivo de broncoscopia, esofagogastroduodenoscopia o el angiograma, en el ecocardiograma se encontraron 5 pacientes, 3.7 con lesiones cardíacas. Con las lesiones cardíacas en este momento nosotros hacemos para aquellas lesiones que detectamos por ecocardiografía, lesiones que tienen menos de 1 centímetro, hacemos manejo desde el punto de vista de observación. Son pacientes que no operamos, los metemos en cuidado intensivo y hacemos un seguimiento de ello. Generalmente ya también esto fue descrito desde la historia de que las lesiones cardíacas podían ser tangenciales o simplemente leves o ser del pericardio y tener ese acúmulo de sangre sin necesidad de llevarlos a cirugía. El TAC, la evaluación fue normal en 80%, 23% tenían sospecha por el TAC y con la angio fue normal en el 80%. De estos a los que se les practicó la angiografía, 5 lesiones vasculares ocultas, las cuales pudieron ser valoradas y ser tratadas por terapia endovascular percutánea y 2 por terapia operativa. En sí, las lesiones de la tráquea dependen del tamaño del desgarro que tenga el paciente. Algunas se le pueden hacer broncoscopias y otras que generalmente pueden ser manejadas simplemente con observación, dependiendo de su diámetro que tenga. Y las lesiones vasculares, pues siempre bajo los principios de la lesión del control del daño vascular que empleamos en el momento actual en la cirugía de trauma. Cada vez más empleamos nosotros en el trauma de cirugía mínimamente invasiva, lesiones de esófago simplemente con endoprótesis, en la vía aérea igualmente algunas de observación, otras que necesitan cirugía, como en este tipo de lesión donde se ven grandes lesiones y es necesario hacer la broncoplastia de estos tipos de pacientes. Empleamos también en este momento lo que es la parte de la toracoscopia. No hacemos ventanas, no hacemos casi portones, podemos observar realmente, miramos de dónde es la herida y con estos pacientes, si encontramos heridas tangenciales, utilizamos un sellante y podemos mirar parte del mediastino, del diafragma, de otras estructuras que nos producen también sangrado. Este paciente, por ejemplo, también tenía una lesión, ¿cierto? Por el cual estaba muy cerca del corazón por una herida que comprometía tangencialmente la parte del diafragma, también lo pudimos manejar por la parte desde el punto de vista por vía toracoscópica. Este paciente, para terminar, es un paciente estable, el cual permitió estudiarlo completamente y no fue llevado a cirugía. Entonces veamos qué hicimos con este paciente. Lo primero que hicimos, tiene una lesión en el brazo en toda al tórax y este es el recorrido que hace del brazo hasta la parte del segundo arco costal. Esta es la trayectoria que hace el paciente. Tomamos nuestro algoritmo y sabemos que este paciente ingresa con una estabilidad hemodinámica, es decir, con una tensión arterial por encima de 100 y por lo tanto iniciamos nuestro manejo
desde el punto de vista con la tomografía. Hacemos la tomografía contrastada en este paciente y antes de continuar tenemos que tener en cuenta este artículo muy importante, el World Journal de Cirugía, donde se dice si el paciente está estable, realmente está estable este paciente, y lo que traduce es, puede no existir una diferencia en la presión sistólica, pulso, pH, déficit de base o gasto de las ondas endopleurales en pacientes con o sin problema mediastinal. Por lo tanto, debemos de grabarnos que no podemos detenernos en el proceso diagnóstico y debemos de tratar a los pacientes como si algún daño estuviera presente. Seguimos con nuestro paciente sin olvidar que pueden existir heridas ocultas del 16 al 40%. En el mediastino anterior y medio empezamos el TAC y la ecocardiograma, y en el mediastino posterior siempre la parte del TAC. Esta es la lesión de nuestro paciente en una placa simple de abdomen y encontramos acá, donde tiene una área del lóbulo superior izquierdo completamente contusa y que compromete la parte desde el punto de vista del lóbulo contralateral superior. Aquí en una parte sagital igualmente se ve la parte de la contusión pulmonar. Y aquí, en la parte sagital, como lo decía Hampenter, es importante uno tener en cuenta el recorrido y la cerquedad que tiene a las estructuras mayores o estructuras vasculares de este paciente. Este paciente tiene localizado justo su proyectil, lo tiene localizado en la parte dentro de la parte de la aorta y la parte esofágica. Aquí tal vez se puede ver un poco mejor y de pronto acá sí lo podemos ver mejor justo donde estaba. Está la parte casi entre la parte de la tráquea y la parte del esófago. Por lo tanto, este paciente completamos todos los estudios, como fue hacer el esofagograma, la esofagoscopia, la broncoscopia y la ecocardiografía. Este paciente tuvo una evolución satisfactoria, lo observamos desde el día 10 al día 15, donde todos los exámenes fueron normales, su evolución fue normal y se dio de alta al paciente. En conclusión, podemos decir que es un desafío clínico difícil, que debemos identificar el estado hemodinámico del paciente, que el paciente que llega inestable renuncia a más investigaciones y el cirujano debe utilizar su conocimiento. En el paciente estable utilizamos el TAC y no olvidamos siempre tener la trayectoria, y donde persiste una ambigüedad de pruebas focalizadas debemos estudiar al paciente de una manera completa. Y quedo muy agradecido con el Departamento de Cirugía de la Fundación Santa Fe